Muy buenas, ¿cómo estás? Por fin me encuentro un poquito mejor de la voz y vamos a hacer historia del coleccionismo. Como ya sabemos, el arte no es cosa de una sola persona, de un individuo, sino que siempre tiene que ver con el contexto donde se habita y con el resto de personas que participan de forma directa o indirecta. Y en este caso, la gente que colecciona arte o quien patrocina o quien paga, ya sea por un interés propio, por amor al arte, por el motivo que sea, forma parte de lo que entendemos como arte. Por lo general, la relación tan estrecha que existe entre arte y poder, da igual la civilización, la época que sea, se intenta ocultar, especialmente en los discursos del arte más contemporáneo, siempre se intenta dividir un poco. Y esto no es porque haya un interés particular detrás, sino que es una reacción natural ante las propuestas que a partir de las vanguardias surgen. Tras el fracaso de las vanguardias, se quiere disociar un poco el arte de los movimientos políticos, del poder establecido. Las corrientes de marxismo cultural como la Escuela de Frankfurt, el arte conceptual, tienen mucha influencia en la concepción del arte y quizá, aunque esto es una opinión un poco aventurada, ha derivado en la percepción que solemos tener desde el mundo del arte especialmente como un conflicto entre el poder, el sistema económico y la manera o la pureza de poder hacer arte. Incluso hubo un pequeño momento dorado donde la institución pública podía apoyar a ciertos artistas de una manera un poco más desinteresada, aunque hubiesen intereses de fondo siempre, pero existía esa posibilidad de decir, vale, como yo no dependo de un mercado económico estrictamente pues amarrado a las leyes del capital y ya está, puedo coger y explorar el arte de una forma un poco más libre, más intelectual o más crítica, sin temor a muchas consecuencias, aunque ya digo, esto con pinzas. Y esto, en el fondo, pues estaba genial, fue un momento maravilloso y cuando ha podido existir esa relación de idealizada que tenemos del mecenas que apoya a un artista pues, simplemente porque pues, cree que aquello es bueno para la humanidad, con ese concepto humanista, pues está genial, pero no suele suceder o ha sido ocasiones muy raras. En la actualidad el apoyo institucional al arte es casi nulo, de modo que el arte depende en gran parte de lo que decide o los gustos del mercado, las corrientes de ese mercado y del coleccionismo. Y en muchas ocasiones, ya digo, esto es muy genérico, pero en muchas ocasiones el propio coleccionista o la persona que se dedica al intermediario del mercadeo del arte suele acabar teniendo más poder de decisión sobre qué trasciende en el arte o qué tiene más facilidad más bien, ¿no? Y ponemos un ejemplo muy sencillo. Si yo ahora, por ejemplo, soy un coleccionista y tengo un Baselitz, un Warhol y yo qué sé, un Pepito de los Palotes en mi casa que son muy reconocidos en la historiografía, por la crítica durante el siglo XX, y cojo ahora y me compro a una chavalita, un chavalito que esté pintando en la academia y que tenga 20 años y lo pongo al lado de esta gente y le compro más cuadros. Luego yo le digo a mis colegas que mira qué guay este, uy, ¿quién es? Sí, oh, muy bien. Y la gente con la que colaboro, que compro a las galerías, siempre hay una relación muy estrecha entre galeristas y coleccionistas cuando se mueve mucho dinero. Luego eso puede acabar en el mercado secundario porque la gente quiere sacar dinero y se pone de moda, la gente lo desea. Y luego al final, esto es un hipotético caso muy así a pincelada gruesa, pues cuando me hago viejo ya quiero que recuerden mi nombre, tengo una colección y la dono al Museo de Nueva York porque yo, como soy un ricachón de Estados Unidos o del país que mande en ese momento, lo puedo donar, me ponen mi nombre en la sala o me ponen aquí un pin y eso queda ahí legitimado de alguna manera en el museo, porque además soy miembro o partner, o como no me acuerdo cuál es la palabra, asociado de estos museos que tienen un toque demasiado privado de fondo. Y hay muchos intereses también, impuestos y esta serie de cosas. Y de repente, sin que eso tenga que ser así, sin que este proceso garantice ninguna perpetuidad ni ninguna legitimidad, suele allanar el camino. Entonces hay un poder de decisión mayor incluso que una gran intelectual o un gran pensador o un gran crítico, esa figura que antiguamente podía haber tenido un peso, pero que en la actualidad no. De modo que a través del coleccionismo y de su historia, que es lo que vamos a tratar hoy, podemos descubrir muchos entresijos y muchas curiosidades o muchas facetas y aristas del arte que muchas veces ni se enseñan o que se pasan por alto y que tienen que ver, porque el arte siempre es construido por mucha más gente, no por un genio artístico que está ahí y está iluminado, sino que la relación entre la iglesia y la pintura, luego los reyes y los pintores, el ejemplo más arquetípico pues Velázquez o Goya, y todos los italianos, ¿no? Bueno, pero bueno, que más o menos se entiende un poco de cuál es el tema principal de este vídeo ensayo de hoy. Voy a hacer una recopilación de información bastante breve, pero para poder abarcar lo máximo posible de la historia del coleccionismo, que desde que se tiene mayor constancia o está mejor datada, hasta más o menos el siglo XIX, porque luego en otro vídeo ensayo posterior ya trataríamos el coleccionismo moderno
y de ahí al contemporáneo, que difiere un poco de lo histórico, ¿no? Hoy trataremos las reliquias, los Wunderkramer y toda la evolución de un arte que estaba pensado para estar casi escondido, luego posteriormente para una realeza muy elitista que se va abriendo poco a poco, y finalmente en el 19, que es cuando se abre y tenemos esa concepción del arte que tenemos hoy. Hasta ese momento, pues un Velázquez, un Goya no existen, porque solo los puede ver el rey y sus colegas. Pero bueno, yo creo que con esta introducción queda claro, no me enrollo más, vamos con historia del coleccionismo. Toda pasión bordea el caos, la del coleccionista, el caos de los recuerdos. Esta es una frase de Walter Benjamin, el más citado del universo, en Desembalo mi biblioteca. El mito del Arca de Noé está relacionado con el coleccionismo y, pues, por poner un inicio mitológico, sería un buen punto de partida. El mito del Arca de Noé es coleccionar las cosas del mundo para poder conservarlas. Entonces, simbólicamente sería un buen paralelismo con las ideas que están de fondo en el coleccionismo. Así como, si nos remontamos al mito clásico de Medusa, que fue condenada por violar el templo de Minerva, acabó sufriendo la más inmensa soledad, pues nadie podía mirarla sin quedar convertido en piedra, y como estaba rodeada por un jardín de estatuas de piedra, de esculturas de la muerte, y ansiando algo que había conocido pero que ya nunca más iba a poder experimentar, ese anhelo de preservación de un recuerdo a través de estar rodeado de objetos y no poder vivirlos en carne, también nos habla un poquito de ese lado oscuro o de esas aristas que también contiene el coleccionismo, que el deseo de acaparar un objeto para conservar algo que también está en la vida real, pues te puede llevar a la misma condena que Medusa, que en este caso es quien busca la trascendencia solo en objetos, está condenado a sufrir el mismo destino, ¿no? Una soledad rodeado de estatuas de piedra, muy bonitas, pero solo. Con este par de ejemplos, pues tenemos un buen anclaje de lo que es el coleccionismo, metafóricamente hablando, en la mitología o en nuestra cultura clásica, nuestra base cultural, al menos desde Occidente. También, a nivel filosófico o psicológico, para un coleccionista, en realidad lo que importa es el siguiente objeto de la colección. Yo no sé si tú, o bueno, al menos en mi caso, todo el mundo tiene una parte de coleccionista que no tiene que ver con el arte con cuadros de millones. Todos acabamos coleccionando algo en algún momento de nuestra vida, ya puede ir desde una conchita hasta figuritas, hasta, yo qué sé, cartitas, papeles. Si eres artista, incluso la propia manera de comprar los colores a veces tiene que ver con el coleccionismo, porque necesitas 4 y acabas teniendo 100 y este tipo de cosas, ¿no? El coleccionismo está presente, si lo elevamos a una faceta más psicológica, en la vida de casi todo el mundo. De modo que en ese aspecto psicológico del coleccionismo lo podemos comprender todos. Lo que nos importa siempre es el deseo del siguiente objeto que vamos a poner detrás del que ya tenemos. No es suficiente. El coleccionismo no se basa en, vale, ya tengo lo que anhelaba y se acaba aquí. A la conquista le sigue el desencanto y la necesidad de seguir conquistando. Es esa longevidad, esa posibilidad de añadir lo que hace que esto funcione como algo que podemos hablar. Si no, pues se acabaría el coleccionismo. Tienes la pieza que querías, que tanto deseabas, que tanto has trabajado para conseguir y chimpón, se acabó. No, siempre hay un anhelo de más y más. Y de ahí también hay que entender un cambio mental, casi ontológico en esto del coleccionismo, podríamos decir, que es hasta que llega la producción en masa, hasta la época industrial, el coleccionismo, en ese aspecto, en esa faceta de siempre anhelar algo que viene después, tenía una idiosincrasia distinta porque estaba siempre abierta. El final de una colección siempre estaba abierto a la imaginación, porque tú no podías llegar a saber qué piezas se podían añadir. No existía una noción de edición limitada. Esto parece una chorrada, pero es que el concepto de edición limitada, que está asociado indirectamente o directamente al coleccionismo, no existe hasta la producción en masa, donde el fabricante de tal obra, de tal juguete, de tal serigrafía, de lo que sea, sabe que se produce en una fecha exacta, en un lugar exacto, con una tirada de X piezas y que nunca más se va a volver a producir ese objeto. Incluso en el arte, cuando se acaba una plancha, es normal que se destruya para garantizar que ese objeto hay 50 y no se volverá a hacer nunca más ninguno de estos, ¿no? Ese concepto, aunque pueda estar asociado a otras cosas que son de mucha rareza, no existe porque solo tiene sentido en una época industrial y de la producción en masa serial. Ese mismo objeto va a ser reproducido con una posibilidad limitada. Pero bueno, otro aspecto interesante también sería la pregunta de qué hace que un objeto sea valioso.
Esta pregunta, si las tiramos demasiado, nos lleva un poco ahí casi al qué es arte y por ahí no se puede pasar porque ya definir arte es absurdo. Pero sí que podemos establecer que el valor solo puede residir no en la utilidad del objeto, sino en su significado. El objeto coleccionado representa algo, conlleva asociaciones que los hacen valiosos para el coleccionista. Es más, el hecho mismo de no servir para nada, porque un objeto que se colecciona normalmente está para admiración, no es un cazo de cocina, no tiene ningún valor, pero un cazo de cocina del siglo XIII que has descubierto que de repente no lo vas a usar para cocinar, te lo vas a guardar en una vitrina. El que no tenga una finalidad concreta también, como un lienzo, una pintura, no la usas para taparte cuando tienes frío. O sí, te puedes marcar aquí una obra de arte conceptual perfectamente. Pero bueno, el caso es que el hecho de que no tenga una utilidad final aumenta su valor, pues son puramente representativos, como la llave que permite entrar a un mundo infinitamente más rico que nuestra existencia cotidiana. Los objetos de una colección nos conectan con algo que está más lejos de lo cotidiano. Es una posibilidad, una apertura mental que nos evoca, aunque luego eso nunca llegue a suceder, pensar en los objetos de tu colección, ya sea una pintura, una miniatura, una esculturita de cerámica de tu abuela, de no sé qué. El hecho de que tú quieras coleccionar aquello es porque cuando tú conectas con esos objetos, simbólicamente trasciendes la cotidianidad que normalmente vives y habitas, con esas rutinas, con esos objetos rutinarios y puramente utilitaristas, de modo que alejar de lo utilitario a algo lo hace más susceptible de tener valor en tu contexto, porque de nuevo, como el arte, el coleccionismo que está muy relacionado, necesita siempre un contexto. Una persona que coleccione figuritas de manga japonesas o cuadros específicos de una región antiguos o algo que puede ser muy valioso en su contexto por la rareza que puede tener, y tú te vas a aquel lugar donde los fabrican y con eso se limpian el culete, porque para ellos, por contexto, es algo cotidiano que sí que tiene una utilidad. Esto, pues, hay mil ejemplos. Y bueno, viendo por estos caminitos, habría otra cuestión muy incómoda en el mundo del arte, y es que el coleccionista y el falsificador viven en una estrecha relación y una proximidad que muchas veces es incómoda para todo el mundo, especialmente para los museos, porque no me acuerdo si hay un... ahora no recuerdo esto porque lo hablaba con un pintor hace mucho tiempo, con Gonzalo Torné. Los museos normalmente tienen muchísima obra falsa, pero a veces incluso las obras falsificadas que albergan los museos los porcentajes son brutales, ¿eh? Es una barbaridad, ¿no? Ahora no lo diré porque lo trataremos en otro vídeo y no quiero meter la pata. Pero realmente la falsificación, el coleccionismo y la historiografía son una misma cosa. Y hay falsificaciones que de ser tan antiguas se convierten en algo que es igual de valioso que una obra, digamos, firmada por el autor que queríamos. O la propia noción de firma individual, de individualidad propia que tanto anhelamos en Occidente desde el humanismo y que en otras culturas simplemente pues a veces no se le ha dado ni siquiera valor, sino que el arte tenía un sentido mucho más colectivo y el individuo creador no estaba considerado como alguien especial que por una firma debe ser reconocido, sino que puede haber un concepto un poco más global. En el caso de la falsificación también se entremezcla la figura del aprendiz, de los talleres, del interés económico que ha habido por medio. Y bueno, tendría que ver con esto, pero yo creo que la falsificación merece un vídeo aparte, así que lo dejamos un poco de lado, pero tengámoslo en cuenta porque tiene que estar de fondo aquí. Luego, también en cuanto a coleccionismo, así para concluir un poco esta parte más conceptual, más filosófica de lo que es coleccionismo, existe la faceta de conquista y posesión. Existe de fondo o simbólicamente un deseo erótico, como un amante tóxico. El coleccionista guarda celosamente sus posesiones en los aposentos privados y habla y presume de sus obras con los demás en términos puramente narcisistas y eróticos. Es una relación de deseo, porque al final el deseo es el deseo del otro, se sabe que eso lo quiere todo el mundo, por eso tiene un valor y una belleza, y tú lo coges y te lo guardas en tu casita celosamente para acapararlo y disponer de él y enseñarlo y presumir a tu, pues lo que se ha hecho con las mujeres desde la sociedad patriarcal toda la vida, pero con un objeto ya pues puramente materializado como objeto. En cierto modo, el coleccionista compra y acapara en objetos simbólicos ese deseo de una forma etérea y lo puede esconder y albergar. Cree que el deseo y el mundo existen solo para su propio disfrute, solo para él. Y esto se aplica en mayor medida cuanto más raro, cuanto más valioso es el objeto, especialmente en el mundo del mercado del arte
ya per se, porque a veces cuando hablamos de un coleccionismo más mundano, como el que podemos tener las personas que vamos a estar aquí, probablemente es más fácil acceder a todo el mundo a aquello, aunque tenga un valor. Pues si te gusta coleccionar libros de fotografía, es más fácil que todo el mundo pueda acceder a aquello que no a un Miró, a un Pissarro, al cuadro que sea. Que este es un poco el debate que había en el vídeo anterior, en el expolio nazi, cuando el nieto de esta señora que había sufrido el holocausto reclama cuando él ya no tiene nada que ver y lo que quiere es acaparar ese lienzo para él, cuando en un momento dado está público y visible. Entonces, ¿en qué punto es ética una cosa o no? Esa concepción de Gollum con el anillo de es mío, mi tesoro, es la que tiene el coleccionista en muchos casos, y al final de su vida suele donarlo para lavar un poco la conciencia, porque pensémoslo, es sucio. O sea, la idea en sí del coleccionismo de arte privado tiene un punto muy sucio. No en todos los casos, evidentemente, pero en muchos casos está ejercido por gente con muchísimo poder, muchísimo dinero, y lo que hace es coger el bien de interés público, porque por eso también tienen un valor, porque todo el mundo conoce y quiere admirar aquello y lo coge y lo acapara. Entonces, cuando tú vas a un museo, tú ves 1, 2, 3 obras, pero el resto de obras de un artista que podrían ayudar a explicar mejor su evolución o a explicar mejor un contexto cuando se hace museología, esto es importante, pues tú no dispones de esas obras porque la tiene alguien en su propiedad privada y solo la puede disfrutar, y ya si él quiere pues te la deja, ¿no? Pues bueno, esto también existe dentro del coleccionismo como concepto. Pero bueno, yo creo que con esto ya es un buen marco. Vamos a ir al contexto histórico ya propiamente dicho. Más o menos hasta el siglo XVI, desde el antiguo egipcio, desde el antiguo Egipto hasta los reinos occidentales, por hacer algo muy así genérico, coleccionar objetos, por lo general, objetos de valor, será un asunto de príncipes y de reyes que acapararán los objetos más bellos y valiosos de su entorno para demostrar poder o estatus. Esto es un ADN que no se va a perder a lo largo del tiempo, aunque el contexto se va a expandir en muchas más capas de la sociedad. La visibilidad se acabará ampliando hasta lo que conocemos hoy, que todos podemos acceder a la mayoría de obras de arte de una forma más pública, pero no se va a perder esto que comentábamos de que el arte al final demuestra poder y demuestra estatus, y esto es copiado. Lo hablábamos también con los nazis, cuando se cambia la jerarquía de un estado que tradicionalmente ha tenido una cúpula de poder y se cambia de la noche a la mañana. Parte del expolio se explicaba por esto, porque toda esa nueva cúpula de mandatarios quieren emular los símbolos que utilizaban para tener poder los antiguos mandatarios y tratan de utilizar el arte en este aspecto. Ya sea de una forma aristócrata tradicional como Goering, que estaba frustrado porque quería imitar quería ser un Medici, o como von Ribbentrop, que era un poco más cosmopolita y trataba de presumir en las capas más de coctelería, no tan tradicional. No sé si me explico, pero que esas dos versiones hablaban de lo mismo, de esto, ¿no? De demostrar poder y estatus a través de la colección y la acaparación de objetos bellos. Por otra parte, la otra faceta primitiva del coleccionismo en Occidente será el comercio de reliquias. Insisto, como siempre en cualquier tema, hablamos un poco desde donde conocemos. Esto en otras partes del mundo, en otras culturas, pues ha seguido otro camino esta historia. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces se van a relacionar como caminos como la ruta de la seda, pero a veces van a diferir mucho, ¿no? El caso es que yo hablo de lo que puedo llegar a conocer o de lo que tengo información. El comercio de reliquias es fundamental para entender el coleccionismo, y no solo el coleccionismo, sino gran parte del sistema artístico que tenemos hoy en día. Las reliquias eran cualquier objeto o resto humano o material susceptible de haber pertenecido a un santo o a una rockstar de la religión católica. Y el centro de operaciones que va a poder articular este comercio, esta circulación de reliquias, que va a ser muy importante para el arte, va a suceder porque se empiezan a construir muchísimas catedrales nuevas que van a inundar toda la Europa medieval. Ya en pleno auge coleccionista, los propios eclesiásticos, como Bernardo de Claraval, comenzarán a ser muy críticos con esta práctica, porque claro, empieza aquello a ponerse muy de moda, a circular. Cada nueva catedral funciona como una especie de club de fútbol que quiere fichar a un santo muerto y tener una reliquia, ¿no? Esto empieza a haber especulación. ¿Y qué pasa? Pues autores como Bernardo de Claraval
critican esta práctica porque se empiezan a alcanzar cifras muy desorbitadas, se empieza a manejar un poco de usura, ¿no? Y claro, desde ciertas partes más conservadoras de la Iglesia Católica, si estás expulsando a no sé cuántos judíos precisamente por acusarlos de usura, tú no puedes tener ese pecadito en tu propia casa. Y esta demanda de Bernardo de Claraval demuestra la importancia y la moda que llegó a alcanzar este circuito de comercio de reliquias en la cristiandad. Al ser objetos materiales que glorificaban a Dios, lograban sortear estos aspectos de la moral católica. Esto es lo gracioso, es como había una ansia, ¿no?, de comercio de objetos valiosos, pero claro, está la moral católica que nos impide especular, la usura, todo esto, pero de repente como esto está glorificando a Dios, pues por aquí encontramos un poco, como pasó en ciertas partes o capas de la conquista, pues se sortean ciertas cosas y se camuflan de bueno, ¿no? Nos sorteamos la moral que nosotros mismos imponemos. Esta faceta de la moral cristiana católica, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Luego, en los países donde el auge del protestantismo va a tener mucha influencia social y cultural, no lo van a tener de la misma forma. La moral cambia totalmente. Y en parte, como esto es una crítica a ciertos aspectos de estos asuntos, también se comprende que cambie mucho el comercio del arte y se consolide ya como tal en los países flamencos, porque no van a tener que afrontar esta cuestión moral que sí que sucedía en las partes más católicas, donde tú puedes llegar a hacerlo porque dices que glorificas a Dios, pero te sale un Bernardo de Claraval y te raja de arriba abajo y pone un conflicto. Cuando esto no existe, pues hay mayor facilidad para el comercio de objetos de arte. De aquí pasaremos al siglo XVI y ya en pleno humanismo, en pleno renacentismo, el espíritu investigador de la época renacentista va a estar encabezado por eruditos, por gente muy curiosa que empieza a estar ajena a las élites eclesiásticas y filosóficas de ese momento. La filosofía, el pensamiento, está muy amarrado a la idea de Iglesia católica y a las élites y jerarquías puramente eclesiásticas que controlan un poco el flujo de este tipo de cuestiones. Con el humanismo esto empieza a abrirse, a resquebrajarse. Conceptualmente se van a abrir muchas puertas para la investigación del pensamiento y se va a iniciar esa recuperación de manuscritos y de textos, de libros que tienen que ver con la cultura clásica que tanto nos representan simbólicamente en la cultura popular a lo que es el Renacimiento. Y esto tiene que ver con el coleccionismo, porque el coleccionismo de libros en esa época, por ejemplo, un caso muy simbólico que es el de Poggio Bracciolini, era un cazador de libros patrocinado por los Medici, se va de aventuras por un mundo donde las fronteras, los caminos son muy peligrosos y se va como pues de aventuritas y recupera textos de Quintiliano, de Virgilio, de Cicerón, de Vitruvio y bueno, pues de aquí nace un poco también esa idea o se puede entender cómo acaba surgiendo esa recuperación de la cultura clásica que se había no perdido sino diluido en la Edad Media. Porque durante la Edad Media en los monasterios, claro, todo aquello sucede de forma muy aislada, no hay una concepción de importancia, de conexión global, del saber para todo, sino que aquello sucede a espaldas de todo el mundo. En monasterios se van copiando los textos clásicos, pero no solo se copian. La noción de autor individual no existe, por lo tanto, viene un texto de Quintiliano, que son a lo mejor 4 frases o 4 páginas y yo como monje copista pues voy agregando comentarios que tienen que ver con el contexto de mi época o con las reflexiones de carácter filosófico religioso del momento y la siguiente generación de monjes hacen lo mismo hasta que al final pasan 1000 años y las anotaciones ocupan más que el propio texto original, pero como no hay una noción de autoría individual sino que aquello no tiene nada que ver con el concepto de escritor, de autor que podemos llegar a tener en el presente a partir del humanismo, pues no se sabe de quién es qué. Aquello es 5000 páginas, pero de Quintiliano eran 4. Pero bueno, esto daría para otra reflexión. Aquí lo interesante es que a partir de esta relación con el coleccionismo, con los libros, con los objetos, con esa curiosidad, esa mentalidad abierta, esa apertura que ya no tiene que ver con la iglesia jerárquica, se permite que pase esto y esto tiene que ver con el coleccionismo. También la curiosidad material y sobre todo científica de la época. Empiezan a hacer esa semillita de lo que luego será conocido como ciencia. Y esto también será una base para poder coleccionar objetos y curiosidades, mediante la acaparación de objetos raros o a veces simplemente naturales, ¿no? Una piedra iridiscente que te puede explicar cómo refracta la luz, por ejemplo, pues también se inicia una especie de coleccionismo y fomenta la ciencia.
La taxonomía de la ciencia también tiene que ver con esto y tiene que ver con la historia del arte y tiene que ver con el coleccionismo de nuevo. En estas fechas, también a partir de aquí sobre todo y posteriores, van a empezar a haber nombres propios individuales tanto para las artes como para el coleccionismo. Siempre nos viene a la cabeza la idea de un Medici, ¿no? De esta familia, pero también estaban los Mercati en Roma, Carlo Ruccini en Venecia, Cospi en Bolonia o el archiconocido en el mundo de la misteriología y del mundo así del misterio, no más cuarto milenio, que era un famoso polímata considerado como el último renacentista de pedigrí, de verdad, de esos eruditos que lo sabían todo de todas las cosas, era Anastasius Kircher. A este señor se le llegó a atribuir también el manuscrito Voynich en el siglo, pero esto en el siglo XVII. Era básicamente, trabajaba en el Vaticano y bueno, era un personaje literalmente de la época. Y también se le atribuyó la invención de un artefacto capaz de generar energía eternamente entre muchísimas otras excentricidades como estatuas parlantes, un Jesucristo magnético que caminaba sobre las aguas, que esto tiene que ver con la historia de los autómatas, pero no porque era mucho más de habladurías, ¿no? Kircher tenía mucho... Era un personaje, era un personaje de la época, un socialité del ocultismo. Hay que entender lo que pues en ese momento la sociedad no funciona igual, y este tenía la boca muy larga, la lengua muy larga, y decía que había ubicado la Atlántida, que había localizado el arca de Noé, y bueno, pues como la curiosidad también fue ayudante de Bernini, y aunque ojo que casi descifra el aspecto científico que existía detrás de la peste. Hasta aquel momento pues habían inventado mil cosas casi mágicas y nadie sabía por qué venía, y él casi lo descubre. O sea, el caso, porque este sacerdote jesuita es considerado un gran científico del barroco, pero a la vez es considerado un charlatán. Eso decía el mismísimo Descartes de este señor. Y había tenido mucha fama y claro, mezcla el misterio, el ocultismo, la charlatanería con desarrollos científicos en relojes solares y otras cosas que realmente pues sí que fueron útiles, y no sé, me parece un personaje que es muy curioso y que invito a investigar más a quien tenga curiosidad, y que está relacionado con el coleccionismo porque fue una de esas primeras figuras con gran nombre y mucha fama en el momento que mezclaban el coleccionismo de curiosidades con la ciencia, con los objetos, y también asesoraba, tenía como mucha influencia, y es de estos primeros coleccionistas, grandes coleccionistas del barroco y después del humanismo, ¿no? Y bueno, ahí lo dejo. Ya quien quiera saber más es muy curioso de leer sobre su vida. El estudiolo es otra parte importante dentro del coleccionismo, porque aquí ya empezamos a hablar de una forma de coleccionar que ya se puede articular con cara y ojos, no solo, pues como hablábamos del comercio de reliquias, que también es muy interesante, solo lo toca por encima, pero si investigas más tiene muchas curiosidades, disputas entre catedrales, yo qué sé, pues objetos que se inventan por ahí, esta serie de cosas, pero el estudiolo ya es una forma de adscribirse al coleccionismo con nombre propio. Es el antecedente de la muestra y del coleccionismo privado. A partir de los tesoros de príncipes y divisiones eclesiásticas de poder, emergerá alrededor del siglo XV o XIV este tipo de habitaciones construidas con el único fin de albergar piedras preciosas, esculturas y antigüedades. Como el nombre hace intuir, pues nace en Italia, como no, toda esta serie de cosas pues suelen nacer alrededor de Italia, que es quien tenía ese poder para ejecutar estas cosas, porque también a veces hablamos de Renacimiento, pensamos en Italia, y es así, cuando pienses en Renacimiento tienes que pensar en Italia, porque el Renacimiento de otros lugares, incluso de regiones, dentro del Reino de España, por ejemplo, el Renacimiento en la zona de Valencia no tiene nada que ver con el Renacimiento en otras regiones, por ejemplo, ni tampoco con el italiano, aunque haya una conexión, es muy distinto. A nivel ontológico, en esta época humanista se busca la admiración de la naturaleza como creadora divina, y hay un cierto aura naif a la hora de buscar objetos que respondan a ideales de belleza o de representación natural. Digamos que existe un afán científico de fondo por querer saber cómo son los objetos que los nuevos viajeros describen. Empiezan a haber viajes y alguien dice, he visto una no sé qué extraordinaria, un pájaro con 5 alas que tiene, pues yo qué sé, colores fosforito, y la gente quiere saber, quiere conocer y quiere acaparar aquello en forma de objeto para poder demostrarse que eso es verdad y no un cuento. Está cambiando la mentalidad de la gente ya. Esto es importante porque la motivación no es tener lo extraño, lo incomprensible, lo más raro del mundo, sino que realmente lo que se quiere es simplemente saber, ¿no? Creer aquello que se está describiendo, ya sea bello, ya sea de una manera, pero con el tiempo esto acabará derivando
en la búsqueda de lo más extraño y lo más incomprensible, pero no hemos llegado a ese momento más oscurito que está relacionado también a veces con la alquimia y ese imaginario. Como siempre, hablamos desde un punto de vista occidental, y para nosotros en esa época histórica las cosas están siendo descubiertas y conectadas a través de nuestra cultura, aunque ya existan previamente. Para nosotros es nuevo, y el ejemplo más claro es el de la conquista. Si para un mexica pues ha existido un objeto material, una fruta, un algo durante 1000 años y se da por hecho que aquello ya existía, cuando viene a Occidente es cuando es nuevo. Ese es el mismo debate con cierta revisión poscolonial en la obra de Picasso, con la influencia de las máscaras africanas, que es como en el momento en el cual se enmarca una historia del arte, que es por lo cual se puede llegar a hablar de estas cosas, aquello es nuevo. Porque para la persona que estaba en África no significa ese concepto que le queremos dar nosotros. Entonces con eso hay que tener cuidado también. Y el estudiolo con el tiempo evolucionará a partir del siglo XVI, a finales del XV, ya con el auge humanista y el coleccionismo instaurado en estas regiones, evolucionará a los naturalia y las artificialia. De nuevo encontraremos una ansia científica que es muy común ya en la época, de acumular conocimientos empíricos a través de objetos y piezas naturales que no tengan nada que ver con los ideales de la Iglesia. Esto cada vez está más separado y más importante aún, que no van a depender de esta institución. Este tipo de habitaciones, de colecciones pequeñas de objetos, ya no tienen el ojo inquisitorial de una iglesia de fondo, sino que tiene ya que ver cada vez solo con la ciencia, no empiezan a responder ante Dios. Esto es muy importante. Y aunque solemos acuñar la clave de este auge del coleccionismo y del conocimiento a las ideas humanistas y a los nuevos descubrimientos, en realidad la clave está en el desarrollo de un nuevo sistema bancario. Porque bueno, solo cuando decimos capitalismo, el origen lo solemos asociar a los flamencos, es normal, porque quizá hay por cultura, por contexto donde mayor florecimiento tiene, pero en realidad esto nace en las ciudades-estado italianas, como Venecia, donde los banqueros venecianos desarrollan un sistema bancario muy sólido que vemos retratado de forma así fantasiosa en Juego de Tronos, por ejemplo. Está muy bien retratado, no me acuerdo en qué temporada, pero ahí se puede ver bien. No sé por qué he dicho esta analogía, me ha venido a la cabeza así de flash, pero el caso es que los banqueros venecianos, los genoveses, desarrollan un sistema bancario muy sólido que permite este nuevo coleccionismo y esta nueva forma de entender el arte. Esto luego derivará de forma ya totalmente abierta en los nuevos imperios comerciales flamencos, que con el tiempo acabarán siendo el germen de una nueva burguesía capitalista. Es el origen prototipo ahí o primigenio de ese capitalismo que lo podemos ver representado en toda esa pintura flamenca del siglo XV y XVI, donde hay gente contando moneditas, donde ves una familia como los Van Eyck que son comerciantes y se pueden retratar, ya no es un rey, y donde de nuevo el ojo de la iglesia no está, sino que en la cultura protestante o calvinista tiene mucho más afinidad con esta serie de, tiene menos miramientos morales con este tipo de corrientes comerciales y de sistemas económicos que están naciendo aquí. Esto tiene una explicación muy lógica y es que, paremos un momento, para poder dedicar tu vida entera a recopilar objetos inútiles que son muy difíciles de conseguir en aquel momento, pues tenemos que tener tiempo y recursos suficientes. En los puertos de Ámsterdam y Rotterdam, antes de que se comerciase con drogas, pues los comerciantes y capitanes de embarcaciones se ponían las botas con el tráfico de piezas coleccionables, piezas que a veces pues estaban conservadas en muy mal estado y daban lugar a numerosas leyendas y mitos como, pues por ejemplo, existe uno muy conocido que es el de las aves del paraíso, que venían sin patas. Tú imagínate, hacer un viaje a la otra punta del mundo en barco, tardas 4 meses, tú eres el capitán de un barco, sabes que los ricachones de tu ciudad te lo van a comprar todo porque están locos por esa nueva forma de coleccionar objetos raros y tú te metes un barril entero de pájaros disecados y se te han caído las patas porque tú no sabes conservarlo. Tú eres un marinero y tú navegas. ¿Qué pasa? Eso luego llega allí. La gente que está entendiendo el coleccionismo como una forma de entender el mundo a través del objeto, es una forma de hacer ciencia, entiende que esas aves del paraíso que no conocen en su lugar vienen sin patas porque son así, de modo que alguien las ha condenado a volar eternamente. Y algo parecido también sucedía con los colibríes, que a veces llegaban sin pico y se hacían ahí como animales raros que montaban. Y bueno, a partir de aquí surgían muchas leyendas y mitos en esa época a través de animales, objetos y cosas de este tipo, que es muy curioso de investigar también si te interesa.
Y bueno, para cerrar un poco esta parte, la moral calvinista impedía exhibir al público la riqueza. Pero, ¿quiénes son los creadores de la doble moral? ¿No? Pues esta gente. Entonces, de cara afuera está mal visto exhibir tu riqueza, pero de puertas para adentro la moral se cancela. Entonces, así surgieron los armarios de curiosidades y otro tipo de coleccionismo privado que se guardaba en los hogares para ser contemplado por miembros cercanos. Ya no es el rey y sus cortes quienes van a ver las obras de arte, sino que son mercaderes adinerados, sus colegas y sus familias. Esto es la nueva burguesía. Ya no tiene que ver con el poder real, sino que hay muchos pequeños poderes reales que se van abriendo. Y aquí en este periodo sería interesante, aunque no tenga que ver directamente, pero sí tratar el caso, pues, por la región donde estamos aquí grabando esto, pues el caso de Felipe II. Felipe II tiene mucha leyenda alrededor, rosa, negra de todos los colores, es el rey más famoso, más polémico, el que dio a conocer también a Velázquez al fin y al cabo, por eso también lo asociamos, porque tiene... Esto es importante, el arte legitima de esta manera también. Si Velázquez te ha pintado, ¿no? Pues es mejor que si te ha pintado Juan Carreño de Miranda, que pues que probablemente pues, igual te ha pintado también, pero si no tiene tanta fama, el que acaba reconociendo todo el mundo y asociando a tu imagen, porque en este momento el arte no tiene la misma función que le damos hoy o a partir del siglo XIX, entonces es normal también que seas más protagonista tanto para lo bueno como para lo malo. El caso, bueno, no vamos a hablar de Felipe II, vamos a hablar de la faceta coleccionista. Entre su fama, tiene esa vertiente ansiosa de coleccionar reliquias místicas y curativas, en un momento en el cual, como ya estamos viendo, no es lo más normal. De aquí también nace un poco esa popular leyenda oscurantista, de místico, de oscuro, de religioso, que además las túnicas, ese color negro, es una forma de algo exclusivo, porque viene de un tinte, de un pigmento que se trae desde las Américas, que es muy raro. Entonces tener todas las vestiduras negras era símbolo de riqueza, y luego es asociado a otras leyendas y tal, pero bueno, es que esto sería otro debate. El caso es que en ese momento seguir coleccionando reliquias está un poco pasadito de moda entre el humanismo y ya entrando en un barroco donde las cosas ya hemos visto que van por otros derroteros. Se dice que Felipe II llegó a poseer dentro del monasterio de San Lorenzo, cerca del Escorial, la mayor colección de reliquias de toda la cristiandad. Desde que viera los relicarios de la Catedral de Colonia, comenzó a establecer una relación con las reliquias y a forjar una obsesión que poco a poco iría fermentando, y ya con la muerte de sus esposas se desataría de forma ya pues totalmente loca. Quizá la muerte de Isabel de Valois y de la de su hija Catalina, o el hundimiento de la Armada, pues estos acontecimientos que siempre se han asociado a un cambio vital suyo, no lo podemos saber, desataron esta, pues no sé, pues esta especie de obsesión con el coleccionismo de reliquias. Esto debe entrar en la psicología de alguien de allí con la información que hay, yo lo encuentro muy complicado, pero bueno, ahí queda para quien tenga más curiosidad. Al final de su vida, su colección contaba con más de 7.000 piezas, incluidas, al loro, 144 cabezas, 10 cuerpos enteros, 306 brazos y piernas entre los clásicos fragmentos de la Veracruz, que pues no sé cuántos habrían, y algunas espinas del millón de espinas que circulaban por todo el mundo cristiano que se creían que pertenecían a la corona de Cristo. Eso parecía el botín de un videojuego de zombies, un Sons of the Forest o algo así. Bueno, el caso es que estando en su lecho de muerte, ya afectado por la gota, la fiebre, por 1000 dolores, estaba hecho papilla, se consoló con su preciada colección. Y se hacía traer, pues ya es la conocida anécdota que se hacía traer los cuadros del Bosco o de otros autores para consolarse, pero lo más importante es que se hacía traer rodillas y brazos de santo para aliviar sus articulaciones inflamadas, que no sirvieron de mucho porque murió hundido en su propia mierda, rodeado de santos, estampitas y miembros amputados y disecados. Es muy gore la imagen, imaginaos, sin luz en esa época ahí, buah, no sé. Y bueno, y ya para establecer un poco aquí de historia de España resumida, muy resumida, conceptualmente, esto también podrá ser una obra de arte, si es de arte conceptual. 400 años después, el dictador Francisco Franco acabó sus días amorrado al mismo brazo de Santa Teresa de Ávila que había pertenecido a Felipe II. Pero bueno, no olvidemos que esto no es para denigrar a Felipe II ni aumentar su leyenda. El coleccionismo también tenía otra parte un poco menos tenebrista o menos religiosa, y es los Tiziano, los Rubens, Zuccharo, Van der Weyden, su amado Bosco, todo esto pertenece a su colección. No podemos tratar el coleccionismo sin haber hablado de su figura. Y como anécdota curiosa,
En el Escorial no vemos Grecos porque fue un pintor al que admiró durante toda su carrera hasta que un día rechazó un cuadro suyo y se olvidó por completo. ¿Qué pasó ahí? No se sabe, es un misterio por resolver. Si alguien tiene más información, que lo ponga en comentarios. Pero llega un momento en el cual él pasa algo, se raya con el Greco y lo anula, lo cancela, ¿no? Y de esta misma estirpe de reyes, de Felipe II, de este mismo estilo de reyes coleccionistas, no solo de arte, sino de objetos y de ocultismo y todas estas cosas que eran muy típicas en la época, en realidad, ¿eh? O sea, le ponemos esta dimensión ocultista hoy, viéndolo con nuestro prisma y aplicándolo allí, pero en aquel momento es normal. Estaba Rodolfo II del Sacro Imperio Romano Germánico, que había sido educado en España y que es famoso también por su leyenda oscurantista y muy ligada a los poderes saturninos. Fue un gran coleccionista también, con muchas curiosidades y anécdotas para quien quiera investigarlo, Rodolfo II del Sacro Imperio Romano Germánico también. Es importante que nadie olvide, que nadie pierda de vista que ninguna de estas colecciones que hemos hablado hasta este momento fueron concebidas para ser exhibidas en público. Eran guardadas celosamente y concebidas para ser contempladas por muy pocas personas en el mundo. Esto cambia mucho que una obra de arte, incluso a la hora de hacerse, de encargarse, de colgarse, esté pensada para un gran público o solamente para un gran rey y su corte. Incluso a veces ni siquiera para la corte. Habían obras que estaban pensadas solamente para que las viese el rey en privado y se acabó. Esta noción de arte altera la forma de hacer el propio arte. ¿Qué pasa? Ese arte de repente luego ve la luz con el tiempo en colecciones como las que vemos hoy en día, que podemos ver en un museo, lo que antiguamente estaba en cada sala privada de un palacio, lo vemos todo pues boom, de tirón, y para que todo el mundo esté rodeando aquello. Conceptualmente imaginémoslo, es muy distinto y eso también hay que entenderlo y ayuda a comprender ciertas obras. Del mismo modo que la simbología oculta, o sea, la simbología de los lienzos, de los cuadros, el lenguaje, como estaba pensado para muy poca gente de ciertos ambientes, ciertos círculos, es normal también que hayan cosas que hoy en día vemos y nos cuesta comprender. Lo he comentado otras veces con el ejemplo más fácil, que es el del caballero del Carpaccio, el perrito que representa el honor, la fidelidad del caballero, o en otros cuadros que puedes ver un colgante con un pajarito chiquitito, una mariposa en una esquina que no sé qué, eso quiere decir algo que está destinado para un público muy pequeño. Hoy en día, como las pinturas sabemos que la va a ver tanta gente, no sucede lo mismo, aunque luego en el arte conceptual o un tipo de arte un poco más elitista de pensamiento, a veces sí que se esconden estas relaciones, como pasa en la poesía, donde puedo coger y citar en un verso una referencia a James Joyce o a Thomas Mann que estaba escondido por ahí porque esta palabra significa lo que todo aquel pasaje de tal y este tipo de cosas. Pues bueno, esto mismo es lo que sucedía en este tipo de pinturas precisamente porque estaban destinados a un público muy pequeño, como pasa en ciertos ambientes literarios, donde también se sabe que eso lo va a leer un público muy pequeño, muy erudito, y pueden llegar a establecer estas metáforas como un guiño. Y ahora vamos a unos más conocidos, a unos gabinetes o una especie de estudiolos más evolucionados o más concretos, que eran los Kunstkramer, Wunderkramer y Kunstkrank. La palabra Wunderkramer es bastante conocida, yo creo, en la actualidad, y son básicamente cámaras de arte o cámaras de maravillas. Eran armarios labrados o hermosos tocadores que contenían pequeñas o medianas colecciones de curiosidades, antídotos y objetos valiosos. Estos Wunderkramer conformaban auténticos microcosmos del saber de su momento. En su contexto eran capaces de ser como una especie de universo en miniatura del saber, de la ciencia, pero además tenían un componente artístico. Tenemos que entender que en aquel momento, en esa época, el concepto de arte no es el mismo que el nuestro y el de ciencia tampoco. Y de hecho, arte y ciencia se pueden ver en este tipo de estudiolos, de Wunderkramers, son lo mismo prácticamente, no están tan diferenciados y se llegan a rozar con la mano continuamente. Es una situación que consideramos primitiva, pero que nostálgicamente, así tirando de hilos de la historia, tiene algo de bonito porque en el fondo el arte y la ciencia, la investigación en lo desconocido, la teoría más abstracta de las matemáticas y de la física, no son tan diferentes de la creación artística, simplemente nos hemos empeñado desde tiempos de la Ilustración en dividir cada vez más lo racional o científico de lo creativo y de lo artístico, pero muchas veces se retroalimentan de una manera que es muy bonita, que es preciosa.
Y precisamente aquí, en esta especie de prototipos o de orígenes de la ciencia y del arte al mismo tiempo, coleccionismo de arte, coleccionismo de objetos que luego servirán para el entendimiento de los materiales y de la futura ciencia, pues representan una metáfora muy bonita de lo que no debería perderse de vista, y es que eso, pues arte y ciencia a veces no son tan distintos y deberían estar más relacionados por el bien de todos. Algunos ejemplos que podemos encontrar que eran muy típicos en estos Wunderkramer eran los corales para el mal de ojo, y imprescindible el bezoar. El bezoar es clave, es uno de los objetos más famosos y populares de la época. Con el tiempo se ha olvidado porque ya no tiene ningún sentido ni ningún símbolo escondido en sí. Eran muy populares, en serio. Es que además, claro, eran empleados como antídotos contra venenos. Imaginemos esa época del siglo XVI, XVII, XVIII, más o menos este es el periodo de auge o de mayor fama de este tipo de cámaras de las maravillas. La importancia que tiene tener un antídoto contra venenos, porque es un miedo permanente. No es como hoy en día, a ti te matan con un veneno y en ese momento no te enteras, y es algo muy común. Y si no es común, al menos tiene una fama de común entre las cortes, entre la gente con poder, con dinero. Se teme esa posibilidad. Es lo mismo que el miedo a un avión, yo qué sé, pues no se caen casi nunca, ya se sabe la típica estadística, pero nosotros le tenemos pánico a volar porque pensamos que puede pasar. Pues esto mismo sucedía, una analogía así un poco aventurada, pero esto mismo sucedía con el tema de los venenos, los antídotos, y en este caso se creía que el bezoar era un antídoto. Se trata de una bola calcárea de pelos o otros desechos no digeribles que se forman en el interior de animales como las cabras o también en los propios humanos. Es una cochinada, vamos, como un zurullo. Básicamente es una bola de piedra que se te queda en el estómago, que no puede salir. Es muy raro que suceda, quizá en las cabras es más común, tampoco soy un experto en el tema, pero entre la rareza y el poder que tenía en ese momento simbólico como antídoto, pues se convirtieron en uno de los objetos más deseados, sobre todo por las clases adineradas, que eran las más susceptibles de ser envenenadas. Lo curioso, en esta mezcla de objetos, mística, creencias y ciencia, que todavía no se acaba de comprender el resultado final, el proceso, el porqué, pero se sabe que a veces tiene efecto, es que el tricobezoar, formado de pelo, sí que puede llegar a anular el efecto del arsénico, que es uno de los venenos posibles en ese momento. Entonces, quizá a través de esta reacción química que pues puede suceder por casualidad y funciona una vez, se crea el mito de que todos los bezoares pueden llegar a ser un antídoto impepinable. Y bueno, eso es un objeto a tener muy en cuenta, que si alguien también quiere investigar más a fondo, pues eso, el bezoar es muy curioso porque de verdad tuvo muchísima fama, se llegó a considerar que era imprescindible para quien pudiese permitírselo llevar siempre uno en el zurrón, en el bolsillo o donde fuese. Claro, además se añadía esto, se convierte en un objeto de necesidad, de creencia y de lujo encima, porque tampoco es caro, y los boticarios hicieron auténticas fortunas con la venta de estos objetos, llegando a alcanzar cifras astronómicas que desarrollaron incluso el cultivo en cabras y animales controlados, como si fuesen perlas. Hay que entender también que hablamos de una época para la que la alquimia y la magia investigada a través de este tipo de objetos únicos, raros, y era en definitiva una forma de quebrantar el pensamiento establecido, las normas vigentes, y de esa manera investigar. Es la ciencia, es la punta de lanza de la ciencia del momento, claro, pues es con las limitaciones y el misticismo y el desconocimiento que hay alrededor, pero esto sería lo más parecido a los desarrollos científicos en laboratorios experimentales y todo esto que hoy en día está tan desarrollado y es tan importante para nuestra concepción social. Los alquimistas, por poner una categoría así de científicos de la época, muy boceteados, los alquimistas creían en la idea del neuma. El neuma es el aliento que gobierna el universo y mediante sus símbolos creían poder desentrañar los misterios de ese mismo universo. Este halo oculto que todo lo conecta, el neuma, lo hemos heredado a través de la filosofía hegeliana, que en Hegel, en alemán, es el Weltgeist, espíritu del mundo que se realiza a sí mismo durante la historia a través del proceso dialéctico. Esta relación entre el neuma clásico, el alquímico, que luego se hereda en la filosofía hegeliana, en el Weltgeist, que luego esto, aunque no nos demos cuenta a veces, acaba permeando en nuestra vida, en nuestra sociedad contemporánea. Hegel es una de las figuras de nombre propio de la filosofía que más influencia han tenido, pues no es ninguna tontería, porque a través del pensamiento y de las ideas que aceptamos como ciertas, acabamos condicionando nuestra forma de relacionarnos con el mundo y construyendo aquello que llamamos realidad, verdad, etc. Entonces, un buen ejemplo de esto
serían los nacionalismos, la búsqueda del genoma humano o la búsqueda de subpartículas atómicas para desentrañar la verdad científica. Esa manera de desarrollar la ciencia en búsqueda de subpartículas en el CERN y las partículas subatómicas que a veces aparecen por las noticias, tiene su lugar de origen aquí. Lo que hay de fondo es lo mismo, de una manera conceptual, que se buscaba en la alquimia, como si de esa forma, a través de la búsqueda de lo más pequeño, del genoma humano, de las subpartículas, pudiésemos desmontar todo el mundo para luego recrear la esencia de la materia. Este tipo de necesidades emergen de estas ideas y de esta filosofía. De otro modo, no serían una búsqueda necesaria para nosotros y nos dedicaríamos a otro tipo de perspectiva o otro tipo de investigaciones que no tendrían nada que ver con ir reduciendo, desentrañando, fragmentando partículas y partículas o yendo hacia lo más pequeño para ser capaz de luego intentar reconstruir. No sabemos si sería más efectivo, menos. Estas ideas también tienen que ver con este proceso histórico que nos deja una herencia como la Ilustración, que cree que cada avance hace una evolución y que es mejor, que también viene de estos puntos hegelianos, y esto nos genera esa idea en la cual desarrollamos una ciencia, pero no tiene por qué ser así, ni tiene que ser per se la mejor manera o la más óptima de desarrollar algo, simplemente es la que hemos heredado de este tipo de conocimientos y hemos acabado desarrollando y nos permiten hacer las cosas que hacemos. Pero podrían haber otras posibilidades, otras formas de hacer las cosas, y también sería una investigación científica. Al final, el hecho de encontrar o de tratar de encontrar el orden en un caos del mundo, que pues aparentemente vemos como un caos, el universo, todas estas ideas muy grandes, o coleccionar como forma de comprender la materia, también está presente en la ciencia y en nuestra vida diaria y es una herencia de esa idea de concebir la materia y el mundo mediante ideas herméticas, y también de coger y coleccionar objetos que nos ayudan a entender el mundo. Todo esto viene de aquí. Cuando vas a un museo de ciencias naturales, cuando vas a un laboratorio, todo es como un Wunderkramer evolucionado o transformado en un mundo liso, estéril, muy clasificado, pero todo viene de este tipo de coleccionismo al final. Y cuando el coleccionismo no lograba, o este tipo de colecciones con los objetos no lograban satisfacer la curiosidad científica en el momento, se acababan convirtiendo en leyenda. Entonces, esto también es algo que nos sigue pasando. Cuando no logramos entender algo, hacemos mitos, conspiraciones y leyendas, y cuartos milenios y cosas así. Entonces, insisto, es una reflexión que me parece muy bonita. Si alguien está muy especializado en el tema de la ciencia, filosofía analítica de la ciencia, cualquier cosa de estas, pues bueno, en comentarios podéis desarrollar y aportar algo también. Ahora, más o menos, bueno, dejamos un poco los Wunderkramers. Si os dais cuenta, he hecho una división un poco extraña, pero es para poder hablar de puntos claves del coleccionismo, pero muchas de estas cosas suceden al mismo tiempo, solo que en regiones diferentes o a veces no tienen una historiografía muy clara y son 3 siglos de margen. Puede haber un tipo de estudiolos que se llaman así, a la vez un Wunderkramer, o hay tipos de colecciones que se encajan mejor en la descripción que hemos hecho, otras que no, pero bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta. Va pasando el tiempo y en el coleccionismo se va dejando de lado un poco la costumbre de solo relacionarse con la orfebrería, las piedras preciosas, algunos objetos raros, con el arte, y empieza a evolucionar un poquito más. En los países donde existen gremios flamencos, en esa parte flamenca de lo que actualmente sería Bélgica, Países Bajos, Holanda, etcétera, que tienen ideas calvinistas y tienen ese concepto de la vida es un valle de lágrimas, se dedican a la medicina y esta gente que estaban en los gremios relacionados con lo que entendemos hoy como medicina, quisieron dignificar su conocimiento y sacarlos de las barberías, de las navajas, de las sanguijuelas, y poco a poco se transformaron en baluartes académicos de una nueva ciencia. Imagínate ahora mismo la lección de anatomía de Rembrandt y este tipo de cuadros. Estamos hablando de este periodo, de este contexto, de esos gremios que eran los que encargaban estas pinturas también. Empiezan a tener mucha fuerza, mucho poder. Esto también lo hablábamos bastante en profundidad en el vídeo sobre la historia de los autómatas, que tiene bastante que ver con este. En nombre de la ciencia médica se empezaron a coleccionar partes del cuerpo de un modo, como hemos visto antes en Felipe II, significativamente distinto al que había sucedido con los católicos ultrafervientes como el rey. Es muy distinto, pero es lo mismo a la vez. De nuevo vemos cómo la concepción, la mentalidad, la ideología, la filosofía de la época llevará por un lado u otro una misma manera de relacionarse con la materia y con el mundo que nos rodea. De repente
El coleccionismo de partes disecadas, muertas y amputadas de un cuerpo ya no tiene que ver con lo religioso, con el ideal católico, tiene que ver con lo que acabaremos llamando ciencia y tiene que ver con lo que acabará desarrollando también Descartes. Sin esta nueva mentalidad, sin este tipo de coleccionismo por parte de médicos de los cuerpos, de las disecciones, no tendríamos la filosofía que tenemos, ni existiría el concepto ni siquiera de cartesiano. O sea, todo esto nace de aquí también. De alguna manera, hay una diferencia muy grande con el coleccionismo de reliquias, que había sido el prototipo o el germen del coleccionismo que hablamos hoy, de esta historia, ya que en la interpretación cósmica o artística que existe en las colecciones de reliquias, en estas colecciones científicas de médicos, se trasciende a la muerte y se deja de interpretar la condición humana de una forma mística o religiosa, sino que se centra en algo novedoso. El cuerpo muerto solo es materia física, es materia muerta. Es lo que hablábamos en los autómatas cuando comentamos la parte de Descartes, del racionalismo, del resurgir del mecanicismo que encontramos en Hobbes, en Spinoza, Newton también. Toda esta serie de ideas confluyen en estos autores tan importantes para nuestra cultura y tienen que ver también con esta concepción de la materia como algo muerto. También esto está relacionado con el coleccionismo de forma tangencial y directa en muchas cosas. Mediante las espectaculares autopsias, que por cierto esta idea que estamos hablando ahora de este periodo adaptado a una noción del arte contemporáneo y una revisión por parte de un gran artista y cineasta que es Cronenberg, es la de la película de Crímenes del Futuro, que recomiendo mucho si te gustan los vídeos del canal de Historia de los Autómatas o este mismo, te va a gustar mucho. Cronenberg, Crímenes del Futuro, creo que es la última que hizo con Viggo Mortensen y no me acuerdo quién más. Bueno, o sea, me ha venido a la cabeza porque la imagen tiene mucho que ver con esto, también con teoría del arte de fondo, y está muy bien para la gente que controla estas cosas, lo disfrutará seguro. Si no, no la recomiendo mucho. Se consolidaban también de esta forma, con estas autopsias espectaculares, las ideas calvinistas entre las nuevas generaciones de médicos. Y de nuevo volvemos a ver cómo las ideas protestantes van a dar lugar o van a tener un mejor terreno fértil para ese mundo nuestro, que luego se convertirá en un mundo ultracientífico, muy capitalista. Todo eso no tendría sentido o razón de ser bajo el amparo de una moral cristiana católica. Y bueno, pues por aquí también, por destacar algún otro personaje de renombre en esta época un poco ya más avanzada. A ver, si a alguien le interesa, pues no puedo perder mucho tiempo, si no esto sería infinito. Es Pedro el Grande y su gran embajada. Pedro el Grande y su embajada. Si a alguien le gusta esta temática, es un personaje curioso porque fue un gran coleccionista y llegó a pedir consejo al propio Leibniz para que le guiara en su aventura coleccionista. Imagínate hoy en día como a un nuevo rico, ¿no?, que llega y le pide a un filósofo que le haga de art advisor, básicamente. Sería curioso. Leibniz le dijo que la colección no solo debía albergar las mayores rarezas naturales y creadas por el hombre, sino que debía de ser un medio para alcanzar la perfección de las artes y las ciencias e incluir libros extranjeros de temas muy diversos. Pero además, Leibniz añadió que también debe ser agradable para la vista. Ahora pensemos un momento, este ideal ha quedado de forma residual en quienes se consideran coleccionistas de arte puro y que no son especuladores. La gente que entiende que su manera de coleccionar no es puramente mercantilista y que ellos sí son verdaderos coleccionistas, en el fondo están mentalizándose o interiorizando la carta de Leibniz a Pedro el Grande. O esas concepciones de grandes museos de historia natural o de ciencias naturales, donde te llevan al cole de pequeñito o va la gente pensándose que con una visita a esa gran colección de medio ciencia, medio cosas, medio artefactos, te vas a volver más inteligente o vas a ser más listo. Y esto, bueno, pues para que reflexionemos cuando a veces pasan estas cosas que en el fondo no tienen mucho sentido y que el trasfondo a veces es muy anclado al pasado y que de fondo pues huele a tufo de pantomima colonialista también, pues vienen de estos momentos. No es que sea la carta de Leibniz la que coge e instruye aquello, pero es el espíritu del tiempo que había por esa época y que Leibniz, aconsejando a Pedro el Grande, pues se materializa de una forma muy, muy concreta. Y por cierto, Pedro el Grande jugaba con sus colecciones. Llegó a realizar espectáculos con todos los enanos del reino para emborracharlos u ordenarlos en cortejos fúnebres a modo teatral, o directamente se dedicaba a extraer muelas de la plebe
saliendo a la calle para añadir a su colección anatómica. El tío, como era el rey, pues podía coger, salía a la calle y decía: quiero más dientes para mi colección porque necesito más dientes raros. Uy, tú tienes un diente raro, ¿no? Pam, ven aquí. Y cogía los alicates y ñaca, sin anestesia, y te lo sacaba y tú te callas porque te lo está sacando el rey. Imagínate la escena. Pues bien, la obsesión o la fascinación por el coleccionismo de este rey, bueno, de este zar, porque estamos en Rusia, pues llegó a tal punto que se convirtió en una moda con el paso del tiempo, que todos querían imitar, que lo mismo que hablábamos en el vídeo sobre los nazis en aquel momento, cuando las cúpulas más grandes como Goering, Ribbentrop o propio Hitler, que es un artista frustrado y un obsesionado con el arte en el fondo, a su manera evidentemente, pero obsesionado, pues todas las capas más bajas que quieren alcanzar o que quieren imitar para también estar cerca del poder empiezan a imitar aquello. Y de hecho, Catalina la Grande cogió el relevo y de ahí nace su colección, que estará luego destinada al Palacio de Invierno, el Hermitage. Bueno, me he flipado porque no quería contarlo todo, pero ya está, lo he contado. Aquí dejamos a Pedro el Grande también y esta parte, y pasamos un poco ya a lo que es el siglo XVIII, casi XIX, estamos llegando al final. Yo entiendo que la gente estos vídeos largos se los va parando y todo, o sea que aquí lo ideal es que se me olvida dejar alguna. Voy a dejar una pausa aquí por si quieres parar. Vale, pues a partir de finales del siglo XVIII, XIX, este siglo XVIII, se empezarán a abrir las colecciones a un público más amplio. Uno de los primeros ejemplos es el British Museum, que fue articulado a partir de una colección de un coleccionista que se llamaba Sloan, y con los restos de este coleccionista lo que se hizo fue abrirla un poquito a una élite científica o intelectual, pero todavía no llegaba a ser un asunto para todo el mundo. De hecho, el acceso estaba vetado para el uso de hombres cultos y estudiosos, y te pedían un mogollón de credenciales previos y otra documentación burocrática para poder acceder, bueno, para poder darte un permiso para visitarlo. Luego ya, pues, volver y todo se ve que era una movida. Entonces, vemos como hay una apertura, pero que esto no es de la noche a la mañana, es muy gradual. Y esto es un momento muy clave porque de aquí se pasará a esa concepción que nosotros tenemos del museo, del arte, de la ciencia, de todo como disponible para el saber. Pero hasta ese momento no existe. Tú o yo no tendríamos acceso a eso más que de una forma totalmente lejana y en el momento en el cual se quiere enseñar para una demostración de poder. Y por eso también esto nunca hay que perderlo de vista cuando se visita un museo de arte antiguo. Un Prado, un British Museum, cualquier colección de estas hay que entender dónde sale la apertura y de dónde sale el sentido de todo aquello. Esta época, y también estamos concluyendo por eso es importante la división que he querido hacer de este vídeo, de luego tratar el coleccionismo moderno de otra forma, hay una cosa muy importante, y es que el coleccionismo basado en la totalidad, el coleccionismo total, como hemos visto en los Studiolos, Wunderkramer, en todas esas cámaras de maravillas, esas habitaciones que se acabarán convirtiendo en auténticas habitaciones enormes, llenas de cosas. Imagínate un poco un imaginario de Harry Potter para tenerlo de fondo, pues se acabará perdiendo y empezaremos a pasar, a medida que también se abre paralelamente, a un conocimiento y un coleccionismo basado en la especialización y en la división del mundo y de sus materias, que es una forma de entender el conocimiento que pues ha sido bastante útil durante mucho tiempo, pero que yo creo que en la actualidad, con la capacidad tecnológica que tenemos de fondo, es un cáncer para el saber. La división y la especialización, lo he comentado en algunos otros vídeos, es totalmente dañina para el saber y para el conocimiento en un mundo como el nuestro. El saber solo de una cosa, especializarte a muerte y no tener la capacidad de conectar nada más pensando que profundizando hasta el fin de todo de una sola cosa en una persona que luego ya se conectará a saber cómo, porque todas las propias academias, museos, etcétera, se dividen y se especializan, pues ya se conectará de alguna manera etérea, es totalmente contraproducente, y más cuando hay una capacidad de archivo y de gestión de información como la actual y cuando hay esa cantidad de información presente. Pero bueno, esto sería para otro vídeo. Entendemos que no es hasta el siglo XIX cuando las colecciones se convierten en el símbolo de cada gobierno también. Esta época, el siglo XIX, inicios, finales del XVIII, va a ser famosa porque es donde nace la semilla de los nacionalismos y también de otro tipo de ideas e ideales que solemos llamar románticos,
y que tienen un carácter extremadamente tóxico que ha llegado hasta nuestros días. La propia idea de nación, todas estas cosas políticas que tenemos a diario, tienen su origen aquí. Hasta ese momento, aunque puedan existir de una forma u otra, no tienen el valor que entendemos hoy. ¿Y por qué nos importa esta idea en las colecciones, dirás? Pues porque hasta esa época el poder, que siempre ha acaparado sus colecciones de objetos bellos, de conocimiento de todo su alrededor, y no lo quería compartir con nadie ese tesoro, tan solo entre las élites más pequeñas que podían ir y que se iban expandiendo y mutando a través del tiempo y los espacios, pero claro, cuando hubo que manipular con ideas a todo un pueblo y decirle que todos tenemos una identidad concreta, que todos somos tal, se decidió que era el momento de abrir las colecciones a todo el mundo y estructurar el modelo de museo que conocemos a día de hoy para poder legitimar este tipo de ideas y de ese modo, a través del enseñar, del conocimiento de los objetos de una cultura propia de un pueblo, poder articular y sedimentar ese concepto de nación a través de las colecciones de cada país. Entonces, no os creáis que es que la gente se volvió buena persona y los reyes dijeron, ay, pues sí, vamos a compartir esto tan bonito que tenemos. No, tiene un fin político. Y también de aquí nace la idea, pues, bastante pobre desde mi punto de vista en la actualidad, de que la colección ilustrada, porque todo esto es que son muchas cosas que hay que unir, pero bueno, la ilustración también está aquí de fondo muy presente. Todo este tipo de colecciones para el pueblo se pueden resumir en que tanto la naturaleza como la cultura en general, los libros, el arte, los objetos bellos, están almacenados, ordenados y expuestos por gente que es experta, teóricamente, en recintos cerrados. Todo estará muy bien clasificado, todo será liso, impoluto, diseccionado, explicado y conservado por el gobierno. ¿Y esto por qué es importante también? Porque en cuanto sale las colecciones de los salones de los príncipes y de los 4 eruditos que había ido expandiéndose un poco, es cuando nace el Estado moderno y cambia el concepto entre privado y público y las colecciones se convierten en una herramienta puramente política. Ya no es un símbolo de estatus y de poder, sino que a través de estos mecanismos de colecciones, tanto en ciencias naturales como en arte, se va a moldear la mentalidad de un pueblo con una identidad nacional y se genera esa identidad romántica a través de las colecciones de arte y de cultura. Así se sitúan a las personas en un lugar concreto, en el tiempo y en la historia, y mediante estos mecanismos de las grandes colecciones que el Estado va a abrir a un público que quiera adoctrinar, van a conseguir también que se conviertan en el centro que les rodea todo a través de un discurso narrado mediante objetos y símbolos. De repente tú, con tus objetos narrados con una mitología y una narrativa concreta, van a construir tu identidad, porque tú eres el centro de esa gran cantidad de maravillas. Tú eres el descendiente de esas grandes armaduras romanas, esas espadas, esos grandes mosaicos, mira todo esto que se ha construido a tu alrededor, en tu lugar de origen, mira esos grandes pintores, todo eso tiene que ver contigo y con tu país, con tu lugar de origen. Y de esa forma, cuando veas a otra civilización, otro pueblo que hace las cosas diferente, que no tiene todo eso alrededor, que no se ha construido, pues quizá es que no son tan listos o tan guays como tú. Ves por dónde se van las cosas, ¿no? De hecho, las piezas de los museos se van a ordenar y a organizar en función del discurso político dominante o de poder. Es una herramienta muy útil porque el mismo espacio cerrado y construido a través de la mitología nacional permite moldear el pensamiento popular y cultural sin grandes costes económicos. No tienes que, es lo mismo que hablamos, dominación cultural es mucho más efectiva que tener con una metralleta a alguien diciendo piensa así, piensa así, piensa así. ¿Cuál es el problema de la educación? Es el mismo, que la educación lo podemos ver, no hace falta ser ningún lumbreras, cuando tú ves las noticias o ves los cambios políticos siempre hay un toqueteo constante de las leyes educativas porque pasa lo mismo, se utilizan con un fin político al final. Y bueno, muchos de estos museos más visitados en la actualidad y más emblemáticos también se construyeron con el fin de sacralizar a los objetos que contienen. Piensa en todos esos museos que nacen en el siglo XVIII, XIX, que tienen grandes edificios gigantes que imitan a veces a edificios grecolatinos y que el fin es impresionar y sacralizar algo una vez la religión va perdiendo poder también. A través de estos museos se daba pábulo a las ambiciones imperiales propias del siglo XIX y se crean discursos identitarios que generan grandes guerras injustas. Sin el museo no se entendería tampoco esto. Ahora piensan los británicos. ¿Y cuál es el último problema que, como vemos, ya es el apoteosis de toda esta idea de la evolución de la colección? Cómo llega a convertirse en algo un poco venenoso en el fondo, a la vez que bueno, pues puede ser venenoso también. En este punto,
Los museos se van a convertir, las grandes colecciones, no pensemos solo en arte, pensad en todo tipo de museos, se van a convertir en árbitros del buen gusto, en almacenes de conocimiento y que van a asumir la función educativa al más puro estilo colonial imperialista. Desde el museo se va a enseñar y se va a instruir con las normas cortesanas y elitistas a un populacho que es considerado analfabeto y retrasado. Todo está visto desde una óptica medio darwiniana y medio hegeliana, ¿no? Todo muy chungo ahí, es como coger lo peor de cada uno y aplicarlo a la propia idea de museo como institución. Y ya veremos también que los pueblos con canoas y con taparrabos, ¿no?, los van a poner como lo más primitivo, y a las armas militares de cada nación, según donde esté el museo, lo van a poner como el culmen del progreso. Esto es que, insisto, ahora intenta hacer memoria del último museo de este tipo que viste, y no lo pensamos, pero todo eso tiene un fin y un fondo, que no digo que ahora haya una conspiración en la actualidad, sino que es donde nace la propia idea de museo, y de cómo se articula tiene un origen aquí, y a veces no es tan bonito como parece. De hecho, si el museo como institución fuese tan útil, todo el mundo sería hiperinteligente después de 200 o 150 años, y no ha sido así. De todas formas, si has llegado hasta aquí y te gusta este tema, hay un vídeo en el canal que se llama El Museo Zombie y tratamos muy en profundidad esta idea del concepto de museo, especialmente en el siglo XX. Y bueno, yo creo que por aquí ya tocaría parar, porque ya empezamos a tocar cosas que se van al coleccionismo más contemporáneo. Como conclusión, podríamos decir que las colecciones pasaron de ser un lugar de vanguardia y de investigación, donde se daba lugar a la curiosidad desenfrenada, donde existía un amparo para la nueva ciencia en pañales y para las artes también, y de alguna manera se exploraba a través de la materia, de la belleza, de la rareza, y de esta especie de espíritu aventurero un poco naif, porque el mundo está por conocer, por descubrir, poco a poco va cobrando forma, empezaremos a tenerlo todo ya muy controlado, muy manido. También hay que entender la evolución histórica de la tecnología, de la comunicación, de la globalidad, y acabamos en una especie de idea de colección muchísimo más o totalmente conservadora, todo encofrado por todas partes, dividido, clasificado, tanto física como conceptualmente. Y de hecho, pensad, el museo de arte más moderno que te puedas tirar la cara es una institución ultra conservadora. Y encima tiene unos tintes paternalistas que son megatóxicos también. Pero bueno, con el capitalismo ya postindustrial en la época nuestra se acabarán convirtiendo en una especie de medio lavaderos de dinero, medios empresas privadas, sucursales culturales del propio estado corporativo, de empresas, de grupos de grandes financieros que son partners y que hacen lo que les da la puñetera gana ahí. Un departamento de marketing ideológico, centros turísticos, etcétera, etcétera. Pero no nos adelantemos, lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado mucho. En la segunda parte ya tocaremos un poco más lo que rodea a finales del siglo XIX, donde sale la figura de Durand Ruel, el businessman del impresionismo que ya empieza a generar esa idea de coleccionismo actual. Trataremos también la parte norteamericana del coleccionismo en ese principio del siglo XX, que tiene muchísimo que ver con la concepción del arte más del siglo XX, que incluso ha llegado a articular, como vimos en el vídeo de la CIA Gestoría Cultural, propios estilos de arte o propias ideas de arte, utilizando un poco los discursos que dejaban los artistas un poco más como pues, con el arte abstracto, ¿no? Venimos de las vanguardias, hay un grupo de artistas que dicen: yo no quiero estar asociado a la política como estos mamarrachos, no funciona, liberemos el arte. Y al liberarlo pues queda un vacío discursivo que utilizan las élites del gobierno norteamericano, y ahí, a través de las colecciones de sus museos, articulan un poco esa idea de la pintura abstracta en ese momento. Esto no es una teoría de la conspiración, ni debe ser entendido como bueno, malo, peor, oh mira, ya lo sabía yo. No, el arte de ese momento tiene muchísima importancia y tiene una razón de ser. Lo hemos explicado en los vídeos de Rothko, de la CIA también, pero simplemente no hay que olvidar la relación que existe en el poder y cómo esas élites políticas a veces aprovechan el arte o la cultura para utilizarlo. No tiene más. También en esa segunda parte, ya como un easter egg, me gustaría hablar un poquito del botón de guardado en Instagram, en TikTok, en estas aplicaciones, que tiene que ver con la idea de coleccionismo, y también con los juegos de rol, el loot, los cromos del FIFA, los videojuegos, todas estas cosas que tienen que ver con la adicción a acaparar, y todo esto tiene también que ver con el coleccionismo en una capa digital, virtual, que bueno, articula nuestro mundo contemporáneo y es muy interesante. También hablaremos de figuras como Dubin, Gagosian, bueno, no sé, muchos nombres muy interesantes, JP Morgan, todas estas cosas. Y hasta aquí el vídeo de historia del coleccionismo.
Luego siempre hago 5 minutos de charlita para la gente que está más metida en el canal. Espero que lo hayas disfrutado mucho, tanto si es la primera como pues eres habitual, pues agradecerte que hayas llegado hasta aquí. Es uno de estos vídeos que sí que forman parte de mi proyecto artístico, donde no trato de hacer divulgación, sino que trato de hacer una investigación artística utilizando medios como el YouTube, ya que siendo una herramienta totalmente actual que llega a muchísima gente y que es un medio que no tiene que ver con ninguna herramienta anquilosada en los sistemas y las instituciones artísticas, permiten un nuevo tipo de comunicación que al final busca el mismo fin. En muchas ocasiones el arte, tanto conceptual como pictórico, intenta encofrar símbolos, significados y cosas para comunicar, criticar, para reflexionar, y en el mundo actual para mí no pueden llegar o no tienen esa capacidad de penetrar en la sociedad y se acaban quedando como un juego torremarfilista, a veces sin contexto, sin sentido, y creo que a través de estas herramientas, ya puede ser el canal de YouTube, otras redes sociales, se puede descargar a ciertas obras de esta carga conceptual, de esta intelectualidad tal, aplicarlo aquí donde las dos personas estamos ganando algo, yo aplico mi discurso, tú lo oyes, aprendes o no, o simplemente escuchas, debates o discutes porque no estás de acuerdo y se genera una conversación que me parece muy interesante, y de ese modo yo cuando pinto, que es la labor más así de fondo, pues estoy totalmente liberado de la carga conceptual porque la estoy descargando aquí en una, creo que tiene mayor utilidad. Muchas veces en un lienzo nadie se para a mirarlo más de un minuto, y a veces tiene sentido o no ponerlo en un lienzo, una pintura, una obra de arte conceptual que necesita una cantidad de mecanismos, de intermediarios, de gente que es gilipollas, porque por desgracia, como en cualquier mundillo, negocio o algo, pues no todo el mundo funciona por una inquietud intelectual, sino que muchas veces está lo crematístico por medio molestando, o gente que directamente, pues hay gente muy inteligente, muy interesada, pero no todo el mundo es así, suele ser una minoría. Estoy hablando del mundo del arte en concreto. Entonces, bueno, lo explico aquí un poquito porque siempre de vez en cuando me gusta recordarlo, y esto también sirve para eso. Si encuentras que hay algo que está mal, que quieres discutir, que no estás de acuerdo, pues que entiendas que este es el fondo, que no es divulgativo y no tengo esa responsabilidad de un profesor ni nada de esto, porque ni siquiera tengo ningún título de este tipo. Entonces, en comentarios puedes comentar. Si no, también puedes comentar que te ha gustado y ayudas a que el algoritmo se menee. Lo agradezco mucho, y si no, pues el like, que no cuesta nada. Y una vez hemos pasado el cepillo digital, el cepillo de misa, tienes también este formato en podcast en cualquier plataforma, por si no te apetece verlo aquí en YouTube con la aplicación abierta. Y si quieres bichear mi trabajo más así personal o más pictórico o visual, en Alejandro Acosta, lo pones en Instagram o dejo los links aquí abajo en la descripción. No sé el orden nunca, ya sabéis que a veces digo, ahora esta semana sacaré tal, no sé cuál, y luego pasa lo que pasa porque voy improvisando también. Ya sabéis que esto lo voy haciendo pues entre que se seca un cuadro, que ahora me hice el esguince, tengo más tiempo y he sacado más vídeos, va como va. La idea es que el siguiente, que eso ya está escrito también, porque este es otro de los motivos, a veces lo recuerdo porque me parece muy interesante. Yo creo que el conocimiento en el futuro no va a leerse únicamente, va a seguir existiendo el libro como una herramienta muy útil de almacenar y de investigar en profundidad, pero que la mayoría de ideas se van a esparcir en el pensamiento, incluso en el pensamiento más torremarfilista intelectual o más profundo, va a ser a través de la oralidad, a través de medios como esto, en una serie de confluencia entre el libro, lo oral, la crítica, la conversación, el poder conectar con más gente. Yo me he dado cuenta que a través desde que está el canal he hablado con mucha gente muy interesante y han podido también acceder, nos hemos conectado, algo que es imposible que suceda cuando enseñas una obra y ya está, o cuando lees un libro y ya está. ¿Y qué sucede? Entonces, bueno, si te gusta este tipo de vídeos y de cosas, insisto en apoyarlo, no solo el mío, hay muchos más. Y luego también recomendar mucho, porque me he olvidado hacerlo antes, si quieres profundizar ya más en este tema o tener datos concretos, una bibliografía, existen muchos libros que lo tocan de una forma más profunda o más tangencial en un capítulo u otro, pero que puedas encontrar fácil. Hay un libro que es muy divulgativo, muy sencillo de leer y muy fácil de encontrar, que se llama El coleccionista apasionado, de Philip Blom. Philip Blom es un historiador, así tiene un toque divulgativo que a veces es un poco superficial, pero está muy bien documentado y está editado por la editorial Anagrama, la editorial que rajamos en el directo de Ernesto Castro el otro día. A mí me ha servido de ayuda para organizar un poco esquemáticamente muchas de las ideas que habían así, porque es muy caótica la información que suele haber. También hay libros que hablan en específico de los Wunderkramers, y también hay algunos libros... no me acuerdo el título ahora. Si me acuerdo lo pondré en los comentarios, que está más dedicado únicamente a las bibliotecas, pero que tiene que ver también.
Y bueno, en general, pero yo creo que en serio, el de Philip Blom es el de donde vas a sacar la información más condensada y que, bueno, a partir de ahí puedes investigar más si te apetece. Y también, mira, el libro es de la editorial La Felguera, que creo es una editorial valenciana independiente, que suele tratar mucho estos temas así más de coleccionismo de las épocas de finales del 19, un poquito antiguo también, y que tiene un rollo relacionado con el ocultismo, pero muy intelectual, muy racionalizado. No. O sea, es una editorial que recomiendo mucho, La Felguera. Y ya por concluir un poco sobre el canal, decir que yo no me acordaba porque no le di mucha importancia a estas cosas. Tenía como puestos en el momento que se monetizó el canal, me dejaron poner como unas membresías y me he dado cuenta con el tiempo que, hostia, pues hay peña, ¿sabes? Ahí. Y en general lo pongo todo siempre abierto, no hay ninguna intención aquí monetaria ni le saco pasta a esto, pero yo qué sé. Pues si alguien se quiere hacer miembro, como hay peña que ya se ha hecho, dejo algún vídeo así un poco más polémico, más específico, como puede ser el de los nazis que hice la última vez, que luego se montan las discusiones ahí, que para qué, lo pongo en membresía y ya está. Y bueno, si un día me rayo lo vuelvo a poner en público, o si alguien lo quiere ver porque lo está viendo y me lo ha pedido, pues luego los he cambiado y los he puesto, no sé. Pero bueno, que ahí está. También lo digo por si alguien quiere y por si alguien se hace miembro esperando que haya un contenido hiper exclusivo y le dé mucha atención, pues no lo suelo hacer. O sea que ahí ya va un poco pues a gusto de cada uno. Realmente espero que este vídeo lo hayas disfrutado mucho y en el siguiente, ya lo he dicho, vamos a hacer la discusión sobre cómo se mete el arte en Internet, cómo Internet ha suplantado muchas de las ideas del arte. Llevo mucho tiempo recopilando memes, vídeos que son performance de arte pura y dura y donde ya no puedes distinguir una cosa a la otra. Es una investigación muy interesante. Pero antes tengo que subir el de arte y tecnología, evidentemente, que tampoco hay mucha información por ahí, entonces van a ser muy interesantes, así que suscríbete si no lo estás, porque no te lo puedes perder. Muchas gracias, has llegado hasta aquí, nos vemos en el siguiente vídeo.